¿Qué cosa vamos a hacer en los vivos de la noche? Vamos a continuar lo que hacíamos en la mañana. Habíamos quedado en esta, ¿se acuerdan? O sea, vamos a comenzar con, nos vuelvo a repetir, nosotros en Locomotor y en Esplanología lo que hacíamos era que ustedes trabajaban sobre las historias, las hacían y yo les pedía que trabajen sobre cada una de las preguntas que yo les hacía. Como en neuroanatomía estamos jugados con el tiempo, lo que hacemos es, ustedes hacen, responden las historias como puedan, no importa que respondan mal, y trabajamos juntos en los vivos. Por eso son 2 vivos por día. Y profundizamos en el caso de que se tenga que profundizar y enfocamos principalmente en qué cosas se toma. En este caso particular, vamos a ver qué respondieron. Esta fue de ayer, así que por ejemplo, Álvaro, vos esta no la vas a ver. Pero vamos a ver dónde estaría en archivo, que me fijo que puse. ¿Qué pondrían en esta? Los que no lo hicieron o los que lo hicieron. Esto fue, ¿qué estructura de relación mediante las? Bueno, en esta solamente Ori respondió, ¿sí? Pero ¿qué pondrían ustedes acá? Primero, ¿me van a preguntar así en un oral? ¿Me van a decir qué estructura de relación medial del haz de espino cerebroso posterior? No, no me lo van a preguntar así. Pero sí me pueden decir que haga un esquema, que les dibuje un esquema con de la médula espinal, un corte a nivel cervical en el que marque todos los tractos. Yo tengo que saber eso. No porque lo tenga que estudiar, sino porque estas dos imágenes yo las tengo que tener recontra presentes. Si yo no sé esto, no voy a poder responder esta pregunta. ¿Ok? Este esquema que está a la derecha es una imagen que nos está mostrando los tractos ascendentes, que son los que más se suelen tomar. Y esta imagen que está a la izquierda, está a la derecha, es el que dije recién. El que está a la izquierda nos muestra los tractos que son descendentes. Descendentes y ascendentes, sí, los dos, pero acá solamente los ascendentes y acá están los ascendentes y los descendentes. En azul se repiten los que están a la derecha y en rojo están los que no están a la derecha. Bien, primera cosa. Segunda cosa, me van a decir, entonces lío que yo haga un dibujo de la médula espinal. Sí, pueden hacer un esquema, les pueden pedir que hagan un esquema y que pongan al menos los tractos. Ahora, yo tengo que no solamente saber dónde están, sino agregarles una función, y eso es lo que vamos a hacer ahora. No digo que practiquen hacer un dibujo porque es un esquema, no tienen que saber dibujar. Si pueden hacerlo, háganlo, pero por ejemplo, vayan diciéndome si se acuerdan. El primer cordón posterior, cordón lateral y anterior. En el cordón posterior nosotros tenemos principalmente dos fascículos, dependiendo a la altura. Porque si estamos a la altura inferior, vamos a tener solamente el fascículo grácil, y si estamos en la parte de la parte más superior, o sea que ya pasamos miembro superior, vamos a tener también el cuneiforme. O sea que yo solamente por tener los dos fascículos, yo ya sé que este corte es un corte cervical. ¿Ok? Si a mí me dicen, Lío, haceme un esquema de la médula espinal, poniéndole el nombre de los tractos ascendentes y de un torácico bajo. Un corte de, no sé, un segmento medular T12. Entonces yo empiezo y no hago dos fascículos, sino que hago solamente uno. Les van a hacer esto les van a preguntar esto, quizás les digan hacer un esquema y les van a decir, y si fuera un corte más inferior, ¿harías los dos fascículos? Y ustedes tendrían que aclarar que no. ¿Por qué? Porque el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme, la diferencia entre ellos dos no es la función, sino que es de dónde traen esa información. ¿Se entendió hasta acá este punto? La otra pregunta que yo tengo que saber, no solamente saber que son parte del cordón posterior, sino que también tengo que saber qué función tienen, o sea, a qué vía están asociadas. ¿Qué funciones tienen? Si tendríamos que poner un nombre de la vía, no lo vamos a poner ahora, pero esa vía tiene una función. ¿Qué función tienen este cordón posterior? Y esto sí lo tienen que saber, como cuando les dicen 4x4 o 3x4, 12, así de fácil y así sin mucha vuelta. ¿Cuál es la función de esta vía? Ok, la función de esta vía es 2 puntos. ¿Cuál sería la función? Si no la saben, tienen que tenerlo a mano. Fíjense rápidamente cuál es la función. En algún lado lo tienen que tener, porque se les va a volver a olvidar. O sea, yo les voy a volver a preguntar esto mañana o pasado y se les va a volver a olvidar. Entonces tienen que tenerlo a mano. ¿Dónde lo tienen escrito? ¿Por ahí en algún lado lo tienen a mano? ¿Alguien ya lo encontró? Búsquenlo, muchachos, no se queden mirando la pantalla porque si no les estoy pidiendo que lo hagan. Búsquenlo y ténganlo a mano. La última, si no lo hicieron, googleen. Ok. Todos tienen a mano dónde está escrito eso. O sea, mañana cuando yo les pregunte esto, ustedes van a fijarse rápidamente en su nota. ¿Sí? Ok. Este fascículo cuneiforme y grácil tienen dos funciones: propiocepción consciente y tacto fino o epicrítico. También se le asocia una tercera función que es vibración, pero eso no se les van a preguntar. ¿Ok?
Ahora, va a pasar esto, que yo hay cosas que les voy a preguntar y que les voy a decir, la tienen que saber y ustedes en este momento tienen que saber por lo menos dónde está en sus apuntes, sus notas, lo tienen que tener a mano. No estoy diciendo que se lo aprendan ahora, estoy diciendo que lo tienen que tener a mano porque lo van a tener que volver a ver sí o sí. ¿Ok? Bien, ese es el cordón posterior. Bien, encontramos la diferencia entre los dos, perfecto. El otro cordón es el cordón lateral. En el cordón lateral yo tengo que entender que tengo varias cosas. La más superficial son los dos espinos cerebelosos, tanto el posterior como el anterior, ¿sí? O sea que este que está acá y este que está acá son los espinos cerebelosos. Vean que el posterior siempre es posterior y el anterior siempre es anterior. Nosotros habíamos dicho dos cositas de esto. El anterior, el espino cerebeloso anterior, acá no se ve, pero acá sí se ve. Es el que decusó. En cambio, el espino cerebeloso posterior no decusa. Pero a diferencia de lo que hicimos recién, estas fibras del cordón posterior siguen siendo la primera neurona, que es la pseudounipolar. En cambio, con los dos espinos cerebelosos, la fibra que forma el tracto espinocerebeloso es la segunda neurona. Va de nuevo. El cordón posterior tenía dos fascículos, grácil y cuneiforme. Bien. ¿Quién lo forma? El axón. ¿De qué neurona? De la primera neurona. ¿De qué vía estamos hablando? ¿De la vía del dolor? No, de la vía del tacto fino y de la propiocepción consciente. Pero acá en la médula espinal encontramos solamente la parte central, el axón central, o la prolongación central de esta pseudounipolar, que es la primera neurona de esa vía. Bien, vamos a concluir entonces, a modo de repaso, que el sistema cerebeloso lo voy a encontrar en el cordón lateral, pero en ambos, tanto el cerebeloso posterior como el cerebeloso anterior, no voy a encontrar la primera neurona, la prolongación central de la primera neurona, porque la prolongación central de la primera neurona, a diferencia del otro, ingresa al asta posterior de la médula espinal, sinapsa, y acá hay una diferencia entre el espino cerebeloso anterior y el espino cerebeloso posterior. El espino cerebeloso anterior decusa, en cambio el espino cerebeloso posterior queda en el mismo lado homolateral o ipsilateral, como lo quieran decir, y asciende. Conclusión. Pregunta difícil en un parcial. Muy bien tu dibujo, Lío, la verdad que dibujas como un campeón. Pero decime, en el cordón posterior, ¿esos axones de qué son? Bueno, son la primera neurona de la vía del tacto fino, por ejemplo, y de la propiocepción consciente. Muy bien. Y el axón de las espinos cerebelosas, ¿qué parte de la vía son? Son el axón de la segunda neurona de la vía espinocerebelosa. Ah, ok, Lío. Y no me dijiste qué función tenía la espinocerebelosa. ¿Alguien se acuerda cuál es la función de la espinocerebelosa? Propiocepción consciente, ¿sí? Lo tenemos que saber muy bien esto. O sea que la posterior y la anterior son propiocepción consciente. Ascienden y como son... perdón, ¿dijiste consciente o inconsciente? Inconsciente, inconsciente, ¿sí? O sea que ascienden y van al cerebelo. Por eso es espinocerebeloso. Los dos, sí, los dos. Lo que pasa es que este que no decusó va a ir directamente al cerebelo, en este caso derecho, y este que decusó va a volver a decusar y va a volver a ir al derecho. Esto lo hablamos la vez pasada. O sea que el posterior nunca decusa, en cambio el anterior decusa dos veces. Bien, perfecto. O sea que propiocepción consciente quiere decir que esta información va a llegar a la corteza cerebral. Propiocepción inconsciente quiere decir que esta información no va a llegar a la corteza cerebral, sino que va a ir al cerebelo. Perfecto. Y después tenemos la otra vía importante que está en el cordón anterior y lateral, pero se suele decir anterolateral, que son estos dos tractos que también son ascendentes. ¿Qué tengo que saber yo de esto? Primero, que se encuentran en el cordón anterolateral. Segundo, que estos tractos, tanto el espinotalámico lateral o el espinotalámico anterior, son lo mismo que esto que dice acá, sistema anterolateral. Son lo mismo. Sistema anterolateral, tracto espinotalámico anterior y posterior son exactamente lo mismo. ¿Sí? Se refieren a lo mismo. Primera cosa. Segunda cosa, igual que el espino cerebeloso anterior, pero el tema es que acá decusan los dos, tanto el tracto lateral como el tracto anterior. Los dos tractos espinotalámicos decusan. Y tenemos entonces que entender que si yo corto la comisura blanca anterior de la médula espinal, voy a afectar a la propiocepción inconsciente y a la función que tenga yo en estos dos tractos. ¿Cuál es la función de estos dos tractos espinotalámicos? Tacto grueso, dolor y temperatura. ¿Sí? Esas serían las tres cosas que yo tengo que saber acá. Esta vía entonces, que se llama vía del sistema anterolateral o vía del dolor o vía de la termoalgesia, que es temperatura y dolor,
sería tracto grueso, dolor y temperatura. Si a mí me cortan la comisura blanca de la médula espinal, yo tendría que perder de al menos en parte la propiocepción de un lado, que en este caso sería el lado contrario, y el dolor, la temperatura y el tacto grueso del otro lado. En realidad de los dos, porque en realidad todo, porque los de este lado cruzan para este lado y los de la... O sea, el tracto espinotalámico de este lado también cruza, o sea que si corto, corto todo, ¿se entiende? Se perdería todo el dolor y la temperatura, todo el tacto grueso y la propiocepción. Toda la propiocepción no, porque voy a tener que el espino cerebroso posterior que me da un poquito de propiocepción también. ¿Se entendió? Bien, perfecto. Y lo otro, o sea, ya entendimos todos los tractos ascendentes, en los que yo debería contar las neuronas, porque siempre puede cambiar cuál es el axón que forma el sistema anterolateral o el tracto espinotalámico lateral y anterior, la segunda neurona, igual que el espino cerebroso anterior. O sea que si yo puedo agrupar, puedo decir que los tres tractos, estos tres que están acá, son ipsilaterales o homolaterales, y los otros tres tractos que están hacia anterior decusan, ¿sí? ¿Puedo hacer otra abstracción? Sí. El cordón anterior y lateral, todo lo que yo encuentre en el cordón anterior y lateral van a ser siempre la segunda neurona. En la única parte de la médula espinal que encuentro la primera neurona o la prolongación central de la primera neurona es en el cordón posterior. ¿Se entendió? Bien. Entonces tengo el tracto espinotalámico lateral, espinotalámico anterior, que van a ser el axón de la segunda neurona que hizo sinapsis en el asta posterior de la médula espinal. ¿Por qué siempre hablamos del asta posterior? Porque el asta posterior es la que tiene que ver con la parte aferente, o sea, con estructuras que tengan que ver aferentes. Si yo pienso en quién forma estos tractos, bueno, no importa, el asta anterior, este es el posterior, el asta anterior en cambio tiene que ver con la parte eferente, o sea, motora. Bien. Dicho todo esto, ahora vamos a pensar en esto que está en rojito, que serían los tractos descendentes o motores, ¿sí? Que no están ejemplificados acá, sino que están acá. El primero es el córtico espinal lateral, después tenemos el córtico espinal, o sea, este es un córtico espinal lateral, o sea que estaría justo medial al tracto espinocerebroso posterior, o sea, cubre esta porción del cordón lateral. Después tenemos el tracto córtico espinal anterior, que siempre está en la parte media, o sea, más o menos por acá. Esos son los dos tractos que yo tengo que saber que son descendentes. ¿Qué más tengo que saber? ¿Qué axón son? O sea, qué axón forma esos córtico espinal. Y además tengo que saber qué función tienen. A grandes rasgos, yo sé que todas las vías eferentes o motoras son siempre dos neuronas. ¿Siempre, Lío? Sí, siempre. O sea que si esta es la córtico espinal, este axón que está acá es la primera neurona. Porque cuando salga, va a entrar, va a hacer sinapsis con el asta anterior y va a salir la segunda neurona. ¿Se entendió? Entonces acá ustedes me dicen, pero Lío, entonces es flor de axón el que tiene este chabón. Sí, claro. Porque tiene su origen en la corteza. Por eso es córtico espinal. Es un axón, es una neurona bien grande. El soma de este axón está en la corteza cerebral, en el homúnculo motor que habíamos dicho el otro día. Bien. Entonces, ¿qué tengo que saber? Que es el axón de la primera neurona. Segunda cosa, ¿qué es la función de esta córtico espinal? Si tendríamos que poner una función, ¿cuál sería? Motora está bien, pero podríamos decir que podríamos agregarle una cosa más. Motora consciente o motora somática, ¿sí? Eso tenemos que agregarlo porque si no podría ser tranquilamente una motora visceral, ¿sí? Nos vamos a centrar solamente en esta, después vamos a seguir con el resto, pero ¿por qué nos vamos a terminar acá? Porque la pregunta apunta a eso. Vamos de nuevo. ¿Qué estructura es relación medial del espino cerebroso posterior? Ahora ustedes me pueden responder tranquilamente. Haz espino talámico lateral, vean sus apuntes por ahí. ¿Sí o no? Y no. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el espino talámico lateral está un poquito ahí, bueno, en realidad no podemos decir que no así a full, pero medio que no, porque sabíamos que a medial al espino talámico al espino cerebroso posterior estaba el córtico espinal lateral, ¿sí? Pero está cerquita, pero no tan cerquita. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien. ¿Córtico espinal anterior? No, porque ese estaba justo en la línea media, en el surco anterior. O sea, este ni en pedo. Ahora, si me ponían lateral acá, sí, seguro que sí. Aztecto espinal, no lo habíamos visto, no lo habíamos nombrado, pero bueno, justo acá no sé si lo están marcando. Deberían marcarlo. Sí, acá está, chiquitito. ¿Ven acá? Tecto espinal, ¿lo ven? Este fascículo longitudinal medial, ¿se acuerdan que yo ayer, o antes de ayer, les comenté
que el fascículo longitudinal medial conectaba varias cosas. El fascículo longitudinal, hay varios fascículos longitudinales. Uno es el dorsal y el otro es el fascículo longitudinal medial, ¿sí? Lo vamos a ver aparte. Pero cuando yo hablo de fascículo longitudinal medial, me oriento a pensar en el tracto vestíbulo-espinal, en el tracto tectoespinal y en las fibras interticioespinales, o sea, las que van conectando los segmentos medulares, ¿sí? Lo vamos a dejar aparte. Haz tectoespinal entonces estarías bien cerquita del córtico espinal anterior. Y el fascículo longitudinal dorsal, en principio, no se suele preguntar en médula espinal, pero ustedes tienen, a ver si lo tenemos acá. Yo les subí una imagen donde sí lo pueden encontrar, que sería, creo que está, que se puede llegar a ver acá. Creo que en esta se puede llegar a ver. No se ve. Bueno, no importa. Teniendo en cuenta esto que acabamos de decir, para no irnos tanto por las ramas y ya nos detuvimos bastante, llevamos 30 minutos en esto casi, sin pensarlas en alternativas, ¿ustedes qué me tendrían que decir? Córtico espinal lateral. ¿Ok? Si tengo en cuenta las alternativas, la más correcta es el haz espinotalámico lateral, porque es la más cercana al haz o tracto córtico espinal lateral. ¿Se entendió el punto? Bien. No se los van a preguntar así, pero sí se los pueden llegar a preguntar como de todas las formas que lo acabamos de describir. ¿Cuáles son los tractos descendentes que tienen que saber bien? Uno es el córtico espinal, el otro es el retículo espinal, pero no porque se los pregunta, sino porque es importante, y por ahí un poquito también el rubro espinal. El resto no, o sea, hay un córtico espinal lateral y un córtico espinal anterior. Eso es lo que eso lo tienen que saber seguro. Bien, así que no se compliquen tanto con el resto. ¿Alguna consulta de lo que acabamos de ver? Nada de nada.